Bien, seguimos aquí en Infobae TV. Vamos a ocuparnos ahora del polémico proyecto para regular la protesta social en las calles a raíz de un proyecto presentado por un grupo de diputados oficialistas. Está justamente uno de ellos con nosotros, Juan Manuel Pedrini, que es diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Chaco. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Bien. Buen día a usted, Buen a día. la audiencia. Bueno, gracias por venir. Cuéntenos, diputado, ¿a quién se le ocurrió el proyecto? Bueno, se nos ocurrió un grupo de diputados. ¿Al mismo tiempo o alguien vino con la idea? Alguien siempre la impulsa, ¿no? ¿Y quién la impulsó? Bueno, en parte quien le habla, Ajá. a partir de la experiencia que yo tuve anteriormente como ministro de gobierno durante 4 años en la provincia del Chaco, donde realmente convivía con este tipo de situaciones, me encontraba con que no había normas. Los piquetes, las manifestaciones, la protesta estaban muy enraizadas en nuestro pueblo. A veces se da por cuestiones políticas y otra por cuestiones estrictamente sociales. Esto hace que vivamos momentos a veces en que uno no sabe qué hacer. Me tocó, por ejemplo, siempre cuento la anécdota, como ministro estar en la Ruta 11, que es ruta de jurisdicción nacional en mi provincia, Sí. con 30 personas cortando la ruta, aproximadamente, porque querían un hipódromo, y aproximadamente 7 kilómetros de cola de cada lado, que me decían que yo no tenía jurisdicción sobre la ruta nacional, la justicia federal no intervenía, los fiscales nunca se hicieron presentes en un corte, a pesar de la afectación de derechos de miles de personas que había. Tuvimos que tomar la decisión, no quería, de que se abra la ruta. No hubo enfrentamiento porque cuando avanzó la infantería de la policía se retiraron los manifestantes. Ahora, sin normas, sin absolutamente ninguna norma. Quien tenía que intervenir era la justicia federal, que brillaba por su ausencia. Se los llamaban, nos decían que no iban a ir, que nos arreglemos con el problema. Es cierto que hay una legislación en el Código, el artículo 194, exactamente, que está vigente. Sí, que está vigente, pero es letra muerta, ¿no? Porque no se la aplica. Está bien, pero yo quería, digamos, para ir al inicio, o sea, ¿a usted se le ocurre este proyecto, se lo cuenta a Kuhn, que la Diana Conti, y ahí empieza a prosperar? Sí, y lo circularicé en su momento, no sé, hay diputados que usted nombró que se adhirieron al proyecto. Que se adhirieron al proyecto, que es un proyecto, como todo proyecto, abierto para su tratamiento en comisiones y recibir las críticas y las sugerencias que crean convenientes. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora y por qué durante tantos años justamente el gobierno permitió la protesta social, no escuchó aquellos reclamos de interrupción de rutas o calles, como dice usted? ¿Por qué ahora? La protesta es un derecho que tiene la ciudadanía argentina a protestar, a peticionar a las autoridades. El problema es cómo se lleva adelante, ¿no es cierto? La protesta, por eso nosotros hablamos de ley de convivencia en manifestaciones públicas. La protesta es un derecho constitucional. Está claro, bien que pero exista, cuando había protestas no existió un proyecto como este. Lo que creo que tenemos que conjugarlo con los derechos de quienes no participan en la protesta y se ven afectados. La pregunta es, durante muchos años hubo cortes, bueno, en Capital innumerables, el Puente Pueyrredón, la Panamericana. Durante muchos años se permitió el corte de movimientos sociales piqueteros. ¿Por qué ahora este cambio? Bueno, eso yo creo que es si bien es cierto que estamos en Buenos Aires, yo vengo del Chaco, pero creo que el espectro de la ley es el país. Lo que sucedió acá en Buenos Aires también sucedió en otros lugares, con jurisdicciones provinciales que actúan de una u otra manera, pero sin legislación. Y eso para mí todo hecho relevante en una sociedad civilizada requiere de su normatización, y más cuando hay derechos de por medio, si no, no se los puede garantizar. Y esto sucede no solo acá, sino en todo el país, que no hay normas para este tipo de cuestiones. Sí, le agrego un corte muy importante con un conflicto internacional, que fue el de corte de Fraiventos, o el de Fray Bentos.
también respaldado por el gobierno, pero no me contesta la pregunta que le digo, ¿por qué este cambio? ¿Por qué durante años mire, el gobierno acompañó movimientos sociales que cortaron rutas y calles y ahora este proyecto del mismo gobierno o el partido? Mire, no creo que el gobierno no comparto su afirmación respecto a que el gobierno corte calles ni cosa que se le parezca. No dije que el gobierno corte calles. No, que acompaña, sí. que acompaña. No creo que sea así. No comparto su cosa. Yo no le puedo decir lo que soy legislador desde diciembre, ¿no es cierto? Con la experiencia a la que le hice referencia. También es cierto que hay una demanda, yo creo que hay una demanda social muy grande por tratar de que estas cuestiones, estos dos derechos confluyan, ¿no? El derecho a protestar con el derecho a transitar de quienes no los tienen, y esas fueron las razones que me llevaron adelante a presentar este proyecto. Yo no veo por qué el cambio, pero sigamos adelante. Capitanich aclaró hoy que el gobierno, digamos, que no es una iniciativa de la presidenta. Exacto. Es decir, que no acompaña al Ejecutivo. No es una iniciativa, hasta ahora es una iniciativa estrictamente legislativa. Se trató intramuros del Parlamento y con algunos compañeros del Frente para la Victoria. Tampoco lo conversé con otras fuerzas políticas. La verdad que a mí me sorprendió el tratamiento mediático de la cuestión. Lo presenté como presenté otros proyectos, y iba a tratarlo lo que se hace habitualmente: se lo presenta, se lo trata en comisiones, se lo discute. Que en lo personal estoy sorprendido por la difusión del mismo, lo cual revela que hay, sin lugar a dudas, una necesidad de regulación en esta materia. Que la necesidad es de años. Sí. Claro, pues lo que llama la atención, que usted por ahí es lo que resalta, que le llama la atención, es el giro del gobierno sobre la protesta social. No hay giro del gobierno, porque el gobierno no participó en esto. Le digo que fue estrictamente tratado el tema en el ámbito legislativo. Claro, bueno, pero es el Frente para la Victoria. Sí, sí. Bien. ¿Cuáles son los piquetes legítimos y cuáles los ilegítimos? No es por la naturaleza del reclamo, sino por la modalidad en que es una propuesta, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley para llevarlo adelante. El piquete legítimo en sus métodos, no es cierto, en la legitimidad del reclamo en sí, en su metodología, es aquel que no produce cortes totales, que no afecta a servicios públicos, que no impide el paso de personas con capacidades diferentes, ni el servicio de sanidad, por ejemplo, la ambulancia, que no se pide autorización, pero sí se notifica con 48 horas de anticipación para que se puedan tomar medidas al respecto. Se pide que se identifique el objeto del reclamo, cuestión de que un mediador ya pueda solucionarlo o llevar una respuesta rápida, si es que es factible la resolución inmediata del conflicto. Ahora, usted puede citar un ejemplo como el anterior, por ejemplo, decir, en Wilde vio que asesinaron a un muchacho esta madrugada, un caso terrible. ¿Qué pasa si en Wilde la gente sale a cortar la calle reclamando seguridad? Por eso le digo, esos son ¿Tienen que casos, avisar con 48 horas de anticipación? No, pueden, por eso le decía, estos son casos, pueden salir inmediatamente, está previsto lo que sucede. No hay ninguna sanción ni nada en toda la normativa, por eso se hablaba de criminalización de la protesta o ley antipiquete. Nosotros preferimos hablar de convivencia. No, lógicamente que lo pueden hacer, pueden manifestarse, pero en este caso inmediatamente tiene que concurrir un mediador, un mediador civil. Ahora hay... ¿Un mediador para qué? Un mediador... O sea, la gente corta la calle en Wilde por este crimen. Por este crimen. ¿Es un reclamo ilegítimo? En su método, si lo corta totalmente, sí. Si no es total, de acuerdo a la calificación en su método, si no es total el corte, si se permiten vías alternativas,
el reclamo es legítimo, están pidiendo por la vida, están reclamando por la vida de una persona, pero en el método es preferible, de acuerdo a la ley, que el corte no sea total. E inmediatamente tiene que estar un mediador. ¿Quién dice eso? ¿Cuáles son las vías alternativas? No hay ningún organismo que califique como legítimo o ilegítimo, sino la propia ley. Es la propia ley la que hace esta calificación, que dice, por ejemplo, los cortes totales no hay mayor, la diferencia fundamental radica en el tratamiento, ¿no es cierto? En los cortes legítimos, por llamarlo de acuerdo a la calificación legal, lo que tienen es, las fuerzas de seguridad están obligados a proteger a los manifestantes, se evita lo que se quiere evitar, que es muchas veces el procesamiento de ellos, y muchas veces, a mí me pasó también en la experiencia personal que le relataba, muchos cortes los ciudadanos nos dicen, nosotros cortamos porque si no somos invisibles, si no hacemos esto los medios no vienen y luego la clase de política no se entera de nuestros problemas o no los atienden. Bueno, hay una demanda de ese tipo. Entonces, esto se da en toda la Argentina, no solo acá. Entonces hay también una obligación del Estado de darle difusión a la protesta o a los derechos por los que están bregando quienes se manifiestan. ¿Y quién decide si el corte es legítimo o no? No, por eso le decía, es la norma. Si se cumplen con estos requisitos... ¿Y la norma qué dice entonces? La norma dice que es legítimo el corte que no afecta a servicios públicos. Sí. Por ejemplo, hay un grupo... ¿Qué dice la norma, por ejemplo, sobre un corte en la Panamericana? Si no dejan, distingue. Si se dejan, si el corte no es total... ¿Cuánto es total? No hay una norma para la Panamericana. Lo que se dice no va... Pero pasa en la Panamericana, sí, entonces. pasa en la Americana. Lo que dice la norma... 5 carriles, 2 carriles, sí, uno, si queman gomas, si no queman gomas. Es como un medio embarazo, ¿no? ¿Está embarazado o no está embarazada? Pero es raro plantearlo. Bueno, es su opinión, que yo la respeto lógicamente, pero si uno toma toda la geografía nacional, se va a dar cuenta que la Panamericana está acá y el resto de la Argentina no, y en las rutas comunes se hacen cortes a veces que no son totales, que eso es lo que se quiere. Entonces se va o por tiempo o por manos van habilitando y se va regulando, se llega a acuerdos y se ve en el momento un poco. Se va regulando, exactamente, no es total el corte, que es lo que pide la cosa, que no haya una interrupción, el espíritu de la ley. Es que no haya una interrupción total del... Ahora, quienes cortan pueden decir, bueno, yo libero un carril de la Panamericana. Bueno, no sería legítimo. No sería, sí, porque la norma lo que dice es que no sea total. Un carril igual es un desastre, el resto. Sí. O sea que liberando un carril sería legítimo, aunque... le cortan, sí, usted me lleva al caso estricto de la Panamericana, pero sí, casos puntuales, de acuerdo a la aplicación literal de la norma sería como usted. Pero usted no cree que sigue siendo un caos el tránsito y la complicación. Sin duda, lo que se trata es de, por eso hablaba de convivencia, ¿no es cierto?, entre los dos reclamos. De todos modos, hoy, si de producirse este hecho, usted va a tener enfrente a los manifestantes y por otro lado a la fuerza de seguridad. Claro. Quien tendría que estar, que no vinieron nunca, son los fiscales, ¿no? Los agentes judiciales. Sí. El Poder Judicial lamentablemente se desentendió de esta problemática a pesar de que afecta a los derechos de miles. Entonces nosotros proponemos que esté un mediador civil en el ¿Y puede cortarse una vía indefinidamente? No, de acuerdo a la ¿Qué dice el proyecto? No, el proyecto dice que en caso que se corte una vía totalmente o que haya una propuesta, tiene que haber un... No digo totalmente, si se deja un carril libre. No, tampoco. Tiene que haber un mediador en el lugar, ¿no es cierto?, que permita, con corte legítimo y ilegítimo, tiene que estar siempre el mediador en el lugar tratando de encauzar esta situación que ahora no tiene quien lo haga. ¿Y ese mediador de dónde surge? El mediador, de acuerdo al proyecto,
tiene que ser personal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Si las provincias se adhirieran, en el hipotético caso, bueno, tendrán que... ¿Pero es un cargo nuevo el de mediador de Sí, sí, es un cargo... No hablamos hablamos protesta. Hablamos de protesta, ¿no? Sí, creemos que ahí, eso sí le puedo asegurar, que es una situación muy comprometida, que estén solamente la fuerza de seguridad y los manifestantes frente a frente, sin una mediación o sin una articulación, porque tendría que estar el fiscal, pero no está. Creemos que ¿Pero es un puesto nuevo o alguien se vaya a convocar a...? La autoridad, eso se verá en la reglamentación, cómo se hace, ¿no es cierto? Lo ideal sería que sean mediadores formados, que se supone que son personas capacitadas para mediar en los conflictos donde hay intereses contrapuestos y que encaucen el conflicto hacia la solución del mismo. Pero es un funcionario público. ¿Qué poder tiene un mediador? El mediador no tiene la fuerza de un fiscal. No tiene la fuerza de un fiscal. El mediador, justamente lo que le estoy diciendo, es persona formada en la resolución de conflictos, al que lógicamente deben las partes voluntariamente asentir la presencia de un mediador y permitirle su actividad. Pueden rechazar la mediación. Eso puede suceder. Claro, por eso, no lo reconocen. No lo reconocen, ¿Y entonces, que rechazan. Si no lo reconocen? Bueno, es la misma situación en que se encontrarían ahora sin la cosa, ¿no es cierto? Ahí se ve si no está el mediador, no está la justicia, ahí viene el problema, donde simplemente decide un oficial de la fuerza de seguridad. ¿Pero este mediador tiene poder sobre la fuerza de seguridad? No. El único que puede tener poder sobre la fuerza de seguridad es el fiscal, pero no van. El mediador no tiene poder sobre ninguna de las partes. Es quien trata de acercar las posiciones y de encauzar el conflicto. Nunca el mediador tiene poder. El poder al mediador se O sea, es una persona con buena voluntad que quiere resolver, pero... Al mediador se lo dan, al poder se lo dan las partes si están de acuerdo. Si no, muy bien. Bueno, diputado, gracias por haber venido. ¿Usted cree que va a prosperar el proyecto? Y si uno lo propone es porque tiene las mejores expectativas e intenciones de que esto suceda. Si no, quedaremos como hasta ahora, sin normas, y para mí es una situación de peligro para todos. Gracias por haber venido. Ya seguimos.